histórica, ¿verdad? En Guatemala el proyecto productivo de elaboración de tomate se ha venido realizando desde la época colonial, ¿verdad? Especialmente en el altiplano del país, porque las condiciones que se necesitan para este tipo de producto es que exista un clima frío, que exista un terreno plano, que exista acceso al riego, qué sé yo, ¿sí? Todo va a depender del tipo de producto que usted vaya a elegir. Justificación. Aquí usted, con sus propias palabras, yo sé que aburre todo esto, la justificación lo venimos viendo desde que entramos a la carrera en el curso de técnicas de investigación, pero es bien importante. No necesito que me hagan un testamento, con que me hagan una página, si usted quiere, o un párrafo, pero bien explicado, yo no me voy a molestar, porque entre mejor lo justifique usted en menos líneas, es mejor. Tampoco se vale que me lo vaya a hacer en 4 líneas. No recuerdo si fue el año pasado o hace 2 años, el proyecto se justifica por la necesidad del mismo en el país. Esa es su gran justificación, tampoco se vale, ¿verdad? Entonces necesito que lo fundamenten bien, ¿verdad? Responder a la pregunta, ¿por qué se eligió esa idea y no otra? ¿Verdad? Se eligió el proyecto de tomate debido a que es más factible encontrar información disponible en el país de Guatemala, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación, porque se dispone de una asociación en Chimaltenango, porque se dispone de información en Pachicía, Seri. Ahí usted va a justificar por qué. Y se determinó que se existen las condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Justificar nada más. Características del tipo de proyecto. Y aquí he tenido unos pequeños problemas. Cuando yo les coloco aquí las características del tipo de proyecto, me refiero a que lean su libro de texto y me pongan tipo de proyecto. Va a ser un tipo de proyecto productivo, ¿verdad? Porque lo que se busca es generar una ganancia en palabras fáciles, sencillas, ¿verdad? Si usted lo quiere hacer en un párrafo, pues hágalo, ¿verdad? Yo ahí no le pongo condiciones, simple y sencillamente que usted defina qué tipo de proyecto. Va a ser un tipo de proyecto agrícola, va a ser un tipo de proyecto industrial. Eso ustedes lo van a definir conforme su proyecto. ¿Qué beneficios trae el proyecto productivo de tomate? Porque es para el consumo de las personas o de la población en Guatemala. ¿Qué ventajas ofrece? Si hay desventajas, también aquí las pueden colocar y otros detalles que ustedes consideren necesarios. ¿Queda claro este numeral 1 o tienen alguna duda? Objetivos que persigue el estudio. Un objetivo general, y aquí sí, por favor, necesito que anote, busque un papelito, si usted quiere en su teléfono donde usted esté recibiendo su curso, anote este objetivo general y por lo menos 3 específicos que yo le estoy pidiendo deben responder 3 preguntas en cada uno de los objetivos. Pregunta número 1, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Sí? Pregunta número 2, ¿cómo lo voy a realizar? Pregunta número 3, ¿para qué lo voy a realizar? Repito, objetivo general debe responder a 3 preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Y les pongo un ejemplo de objetivo general. Se elaborará el proyecto productivo de tomate, ¿verdad? Y ahí respondí a la primera pregunta. ¿Qué voy a hacer? Voy a elaborar o se va a elaborar un proyecto productivo de tomate. ¿Sí? Segunda pregunta, ¿cómo lo voy a realizar? ¿Verdad? Para ello, pues se realizará una investigación en fuentes secundarias, ¿verdad? En libros, revistas, tesis que permitirán,
¿verdad? Abordar todo lo que conlleva la realización de un proyecto productivo. Entonces, si se dan cuenta, ya contesté la primera pregunta. ¿Qué voy a hacer? Un proyecto productivo. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de una investigación en fuentes secundarias. ¿Para qué? Para poder tener un mayor conocimiento, ¿verdad? Un panorama más amplio en cuanto a la elaboración de este producto y poder realizar el proyecto en la siguiente fase del proyecto. Y en términos sencillos, en 3, 4 líneas, usted puede definir su objetivo general. ¿Qué ha pasado? Vienen y meten en internet o buscan, colocan en el buscador objetivo general para el proyecto productivo de tomate. Y como ahí les aparece, entonces solo le dan copiar, pegar. Y, por favor, yo necesito que me contesten estas 3 preguntas, tanto en el objetivo general como en los objetivos específicos. ¿Sí? Aquí les coloqué que deben ser medibles y cuantificables. Cuando les digo medibles, ¿verdad? Elaborará el proyecto productivo de tomate durante el segundo semestre del año 2022. Ahí lo está haciendo usted medible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo está haciendo en un lapso de tiempo. Y cuantificable, porque usted puede poner, por ejemplo, para poder determinar la cantidad óptima de inversión o la cantidad mínima de inversión que se requiere para este proyecto. Si usted le quiere poner números, siempre basado en fuentes secundarias, pues lo puede hacer, ¿verdad? Recuérdese que todo este perfil va a ser con base en fuentes secundarias. ¿Estamos bien hasta el numeral 2? Lick, buenas tardes, Buenas perdone. tardes. Diga, Sergio, ¿verdad? Así es, Lick, mucho gusto. Bienvenido, Sergio, gracias, igualmente. Gracias. En las tres específicas mencionaba que deben ser medibles y cuantificables. Eh, en en las dos prácticas que ya he llevado, hemos utilizado estas, pero ¿será que me podría recordar o dar un ejemplo de cómo podría ser una Eh, medible y una cuantificable, por favor? ajá, claro, con gusto, se lo vuelvo a repetir, acabo de dar un ejemplo. Gracias, Lick. Repito, no tenga pena, Sergio. Por ejemplo, ya definimos en el general que vamos a hacer un proyecto productivo de tomate, ¿sí? En el específico, ¿va? Usted puede poner, ¿verdad? Se realizará la investigación, ¿verdad? Durante el segundo semestre del año 2022. Y es lo que les decía, ahí usted ya lo hizo medible. ¿Por qué? Porque estaba de una vez delimitando que lo va a hacer en el segundo semestre del año 2022. No sé si me explico en cuanto a la parte medible. Sí, Lick. ¿Sí? Va. Ahora voy a la parte cuantificable. Viene usted y me va a decir, ya vimos que lo va a hacer en el segundo semestre del año 2022. Eh, el objetivo es saber si lo vamos, si se puede, si es factible, ¿verdad? Invertir la cantidad de 100,000 quetzales, por poner un número. Entonces usted ya lo hizo medible en 6 meses y cuantificable porque ustedes pretenden invertir 100,000 quetzales, por poner un ejemplo. ¿Sí? No precisamente lo cuantificable tiene que ser en valores monetarios. Les ponía el ejemplo anteriormente para ver si el proyecto es factible de producir 1,000 cajas de tomate en ese periodo de tiempo. ¿Me explico? Sí, Lick, ahora sí todo claro. ¿Sí? Muchas gracias. Puede ser cuando hablamos en cuantificable en términos monetarios o en términos de producción. Ustedes quieren ver si es posible producir 100 cajas de tomate o 1,000 cajas de tomate, entonces ahí lo hizo cuantificable. Es decir, lo está contando. ¿Estamos ahí, Sergio? Sí, Lick, muy bien. Va. Gracias. ¿Alguna otra duda? Aspectos políticos, económicos y sociales. Aquí se refiere a la situación país, ¿sí?
Aquí nos desviamos un poquito de en cuanto, por ejemplo, al tema, al ejemplo que traemos de las cajas de tomate o del proyecto de tomate. Aquí me interesa a mí conocer la situación del país. Ya sabemos que lo vamos a hacer en Guatemala, entonces necesito saber cuál es la situación actual del país en cuanto a temas económicos, políticos y sociales. Ojo, que puedan afectar la realización del proyecto productivo. Porque de nada sirve que usted venga y me ponga, por ejemplo, en Guatemala la situación actual en la política es que existen 46 partidos políticos vigentes, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me sirve a mí que usted me diga que hay 46 partidos políticos? A mí lo que me interesa saber, o a ustedes en todo caso, es saber si la situación actual política del país permite las condiciones para la realización de su proyecto. Es decir, vamos a ver factores a nivel país, pero que puedan incidir en la elaboración del proyecto que yo pretendo realizar. Entonces, en ese sentido, voy a colocar indicadores macroeconómicos. Sabemos que hay bastantes indicadores macroeconómicos, tasa de interés, inflación, Producto Interno Bruto, los aranceles, que las importaciones, que las exportaciones, que el tipo de cambio, etcétera, 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 ¿sí? Entonces aquí solo vamos a colocar los que ustedes consideren que van a afectar mi proyecto, ¿sí? Por ejemplo, lo que hemos hablado del proyecto de tomate, me interesan exportaciones y me interesan importaciones. ¿Por qué? Porque necesito saber cuánto se produce a nivel nacional y necesito saber si también se importa este tipo de producto. Entonces aquí, si pueden colocar gráficas, si pueden colocar datos oficiales, obviamente respetando las fuentes donde las consiguen, mucho que mejor para el tipo de producto que usted vaya a elegir. Por ejemplo, usted me va a decir el tomate, mire, pero del tomate sí no encuentro. No necesariamente pueden colocar del tomate, sino que puede colocar, por ejemplo, productos agrícolas, porque el tomate es un producto agrícola. Aunque ahora con tanta estadística creo que ya hay de productos específicos, pero eso ya es parte de su investigación. Si hay acceso al crédito para el tipo de producto que usted pretende realizar, detalles sociales o políticos que tengan incidencia en el proyecto. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de detalles sociales o políticos. Digamos que elaboración del proyecto productivo de tomate en el municipio de Nahualá, departamento de Sololá. Punto. ¿Alguien me puede decir si ese proyecto en el municipio de Nahualá, Sololá, tiene incidencias sociales y políticas? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Algún voluntario o voluntaria? Jóvenes, jóvenes, ¿están por ahí o no están por ahí? Sí, aquí están. Ah, chico, me deja sordo, güey. Va. Sí, mi cabal. Vean, pues es importante que conozcamos estos detalles sociales. Supongo que miran noticias, ¿verdad? Por lo menos en redes sociales, pues, ¿verdad? Si ustedes están al tanto de las noticias, saben perfectamente que en Nahualá hay conflictos territoriales, ¿verdad? En donde haría muy difícil que usted pretenda hacer un proyecto productivo en Nahualá, Sololá, por ejemplo. ¿Por qué? Porque constantemente hay disputas entre los habitantes de dos comunidades por límites territoriales. Entonces, esos detalles son los que interesan y porque sí tienen una incidencia en el proyecto. No sé si me explico. ¿Sí? Pues ya subió a 42. Bueno, seguimos en tres grupos.
Me explico con esto de los detalles sociales o políticos. Por ejemplo, si usted viene y dice, bueno, vamos a realizar el proyecto en el departamento de Chimaltenango, como parte de su investigación es que usted va a determinar si hay conflictos sociales o conflictos políticos que puedan afectar el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, en el municipio de San Miguel Pochuta, en el 2011, hubo conflicto, ¿verdad?, entre la población, ¿verdad?, y que no dejaban entrar al alcalde por temas de votación, pero el punto ahí es que no dejaban entrar a las autoridades municipales al municipio. Entonces, ese sí es un detalle social o un detalle político que sí puede afectar mi proyecto, porque si no hay autoridades municipales, es muy probable que no, la población no acepte que una empresa se vaya a instalar en ese municipio. Sí, creo que quedan claros los ejemplos, o si alguien tiene una duda, pues me puede preguntar. Licenciado, Diga. en este caso yo no sé si esto afectaría. Si lo vemos ahorita, el semáforo en sí en el departamento de Chimaltenango. Puede Supongamos que el ser, proyecto se quiere hacer en Parramos, pero Parramos está en rojo. Entonces eso también afectaría a puede nuestro ser, proyecto. exactamente, puede ser, ajá, puede ser, ¿verdad? Muy bien. Ujú. Vale. La situación a nivel de gobierno. Entonces, ¿qué nos toca que investigar ahí? Si el gobierno a través de los diferentes ministerios manejan o tienen políticas de apoyo a los sectores productivos, especialmente al sector en el que yo pretendo incursionar. Estamos hablando del ejemplo del tomate, entonces, investigar, por ejemplo, si el gobierno a través del MAGA tiene algún incentivo para los productores de tomate, si tienen algún tipo de acceso a crédito, si tienen algún acceso, por ejemplo, a exportar, perdón, su producto a empresas fuera del país, etcétera. Entonces, todo eso hace que nosotros nos vayamos empapando, ¿verdad?, en todo lo que vayamos a trabajar en nuestro proyecto. En los aspectos de mercado les decía ya el precio, la oferta, la demanda, ¿verdad?, que actualmente está en el mercado del producto que yo pretendo o que ustedes pretenden elegir, ¿sí? Por ejemplo, si hablo del precio, ya les ponía el ejemplo de las cajas de tomate. La caja de tomate actualmente en el mercado, por ejemplo, en el SENMA es de 100 quetzales a mayoristas, a minoristas es de 125 y al consumidor de a pie, a los simples mortales, 150, por ejemplo. ¿Sí? La oferta. Bueno, en Guatemala, o por ejemplo aquí en Chimaltenango, existen 100 productores de tomate, ¿verdad?, que manejan un precio de 20 quetzales o de 50 quetzales, ¿verdad? Competencia indirecta, por ejemplo, que hayan intermediarios, ¿verdad?, que van a traer producto a otro municipio y lo vienen a vender acá al departamento. Esa es parte de la investigación, ¿verdad? ¿Cuánto es la producción regular? Si escogen Chimaltenango, en Chimaltenango del producto, ¿verdad? Si es por cajas o si es por quintales, aquí también lo tienen que investigar. Demanda, ¿verdad? ¿Quiénes son los mayores consumidores del tomate? Mire, en el mercado terminal zona 2 de Chimaltenango se consumen diariamente 50 cajas de tomate, ¿verdad? Entonces eso es parte de su investigación. ¿Para qué les va a servir eso? Para determinar a usted más adelante su capacidad de producción. ¿Cuánto usted puede abarcar de esas 50 cajas diarias de tomate? ¿Sí? Y de todo lo que se produce en el departamento, ¿cuánto realmente el mercado adquiere? ¿Verdad? Si, por ejemplo, ustedes me ponen que es que lo que regularmente hacen, se harán negocios con los supermercados para que se venda en supermercados, perfecto, pero me tiene que colocar aquí cantidades, ¿verdad? ¿Y a qué precio? Si es el mismo precio que se maneja en un supermercado al que se maneja en el mercado cantonal, por llamarlo de alguna manera. Si fuera posible,
¿verdad? Que de una vez investiguen estos datos. Vean el consumo aparente y la oferta total del producto que ustedes quieren. Lo que actualmente ya hay. Aquí no se va a inventar nada, sino que lo que ya hay. ¿Verdad? Y en la comercialización, ¿qué canales utilizan los competidores actuales? Pregunto, a pesar de que a mí no me gusta la mercadotecnia, no quiere decir de que no sepa de los términos que se utilizan. Pregunto, ¿cuáles son los canales de comercialización que normalmente se utilizan? ¿Algún voluntario o voluntaria? En este tiempo es más común en las redes sociales. Ajá, pero ¿ese es un canal de comercialización o es publicidad eso? Pues hasta cierto punto, por ejemplo, Facebook se está volviendo un poco comercial Ajá, por pero es un su canal de espacio de distribución. marketplace. No, Ajá, sería solo publicidad. ah, se da cuenta, Ujú. ¿verdad? Entonces, eso ¿Verdad? diga, ¿Sería un distribuidor? eh, no sé, dígame usted, Ah, sí, distribuidor un distribuidor. directo, indirecto, intermediarios, También estarían todos los que está diciendo. ahí se dan cuenta que aquí ya empezamos a aplicar nuestros conceptos de merca. Tan bonito cuando nos empieza a hablar la licenciada Tolosa ahí de mercadotecnia y qué bonito y todo, ¿va? Pero cuando ya lo aplicamos, ahí es donde ya empezamos a tener pequeñas dificultades. Les recuerdo que solo hay dos canales, el canal directo y el canal indirecto. ¿Sí? ¿Cuál es el canal directo? Voluntarios, voluntarios, no tengan pena, estamos aprendiendo, no se preocupen. El canal directo es cuando del productor llega al consumidor final. ¿Estamos de acuerdo o estoy fumado yo? Si estoy fumado, pues viví engañado toda mi vida. Jóvenes, jóvenes, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo que ese es el canal directo? Productor, consumidor final, ¿sí o no? Dele. ¿Y el canal indirecto? Gracias. ¿Y el canal indirecto cuál es? Ah, y ahí ya entra todo lo que ustedes estaban hablando. No sé si me explico cuando hablo qué canales de comercialización utilizan los competidores. Entonces tenemos que tener bien claro que es un canal de comercialización. Y por eso les decía que este curso ya integra otras materias. Y aquí ya vamos a aplicar, y esa es la parte que a veces nos cuesta un poquito cuando ya aplicamos conocimientos. Pero no se asusten, aquí estamos aprendiendo. Como decimos coloquialmente, todavía nos da chance de meter las de caminar, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es en cuanto al estudio de mercado. Vean en aspectos técnicos qué tipos de instalaciones, ¿verdad? Se necesitan actualmente para producir el tomate, ¿verdad? ¿Qué tipos de procesos se utilizan? ¿Cuáles son las actividades principales que se realizan para producir tomate? ¿Cuáles son los procesos principales? ¿Verdad? Y aquí es donde les decía que por lo menos deben listar dos procesos productivos. ¿Qué tipo de materia prima se utiliza? ¿Verdad? En este caso del tomate se me ocurre la semilla o semilla mejorada, ¿verdad? O lo que sea necesario para producir este artículo. Y aquí lo van a hacer de una manera muy general. ¿Cuál es el objetivo? Repito, que usted se vaya empapando o se vaya nutriendo de toda la información que hay del proyecto, perdón, que ustedes elijan, o del producto, ¿sí? ¿Qué tipo de maquinaria se utiliza? Ah, mire, ahí se necesita una maquinaria que viene de Alemania y solo hay una empresa que la importa y que no sé qué. Esa ya es investigación suya. No, mire usted, ahí solo se necesita un par de asadones, un par de machetes, ¿verdad? Pero para eso necesita entonces obreros, pero ese es otro tema más adelante. Ah, aquí está, miren, mano de obra. ¿Cuáles son las características de la mano de obra que se necesita? Ojo, y aquí entramos a conceptos de la financiera 1, vean, mano de obra directa y mano de obra indirecta para mi proyecto productivo.
Ah, mire usted, se necesitan 10 personas para poder producir 100 cajas de tomate al mes. Ah, bueno, eso usted lo va a investigar ahorita. ¿Qué mano de obra indirecta se necesita? Ah, mire usted, se necesita, por ejemplo, el chofer que va a llevarse el producto del área productiva al mercado o a la sala de ventas, ¿verdad? O que mire la secretaria la que va a atender los pedidos, etcétera, etcétera. Esa investigación la hacen ustedes en este estudio de perfil preliminar. Y cuando hablo de aspectos técnicos, ven, aquí ya tienen que incluir todos sus conocimientos de los cursos de administración de operaciones. ¿Sí? En el estudio de mercado hablamos de merca, aquí hablamos de operaciones, y vean acá, bueno, aquí todavía en aspectos técnicos, vean la localización, materia prima, ¿verdad? Que tienen que ver siempre con el área productiva. Paso a los aspectos legales y administrativos. Aquí hablamos exclusivamente de sus cursos de administración. ¿Qué tipo de personal administrativo utilizan actualmente las empresas? Si es que utilizan. Si no utilizan, entonces no vaya a obviar el punto, sino que simple y sencillamente escriba. De acuerdo a la investigación realizada, se determinó que actualmente las empresas o las personas que se dedican a producir tomate en Guatemala, en Chimaltenango, Escuintla, Zacatepec, Uruguay, Paraguay, todo lo que hay por ahí, no utilizan personal administrativo, porque simple y sencillamente es una sociedad unipersonal donde el mismo dueño, él es el productor, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué tipo de sociedad? Si es que hay, si no hay, igual, se determinó que conforme a la investigación no hay. Estructura organizacional, si hay, por ejemplo, si es un organigrama de tipo lineal, cuántos niveles tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Procedimientos administrativos, si es que los hay, también aquí los deben de enlistar. Recuérdense que todo es de investigación secundaria. Si se utilizan manuales, si hay manuales para la parte administrativa, si hay manuales para la parte productiva, si hay flujogramas, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Aspectos financieros, y aquí ya viene la parte de las financieras, y aquí es donde yo me voy a enfocar. Los costos generales relacionados al proyecto. Fuentes de financiamiento. Aquí tienen que investigar ustedes, por ejemplo, en costos generales, ¿verdad? Cuánto, por ejemplo, si ustedes determinan en la investigación que se necesita un terreno de 2 cuerdas o de 10 cuerdas, más o menos en el mercado, en el departamento donde ustedes decidan cuánto vale un terreno de 2 cuerdas, ¿verdad? Si necesitan maquinaria, ahí ya van ustedes, ¿verdad? Armando su cuadro de costos generales con información secundaria. Y aquí sí ya le tienen que poner números, ¿ya? Por ejemplo, si el terreno de 2 cuerdas en el departamento de Chimaltenango actualmente vale 100,000 quetzales. Entonces ya son 100,000 quetzales, ya empezamos a trabajar los aspectos financieros. Si hay fuentes de financiamiento, internas o externas, el monto de inversión previsto, ¿verdad? Recuérdense que todo esto es de información secundaria, no quiere decir que si usted me pone ahorita, por ejemplo, 100,000, en su proyecto va a trabajar sobre la base de 100,000. Aquí solo es con base en fuentes secundarias. Aquí pueden investigar, por ejemplo, de acuerdo a la investigación se determinó que hay 10 empresas que se dedican a la producción de tomate y de acuerdo a la investigación se determinó que en promedio cada una invirtió 100,000 quetzales. ¿Ya? Ya me están asustando ustedes. Sergio, se me fue el alma, Sergio. Lo siento, Vic, lo siento. No tengo pena. Ya me están asustando los espíritus chocarreros, dije yo. Datos comparativos de proyectos similares. Aquí depende el tipo de producto, de proyecto que ustedes realicen. Y si encuentran datos de cómo comparar, sería bueno. Por ejemplo, ustedes van a hacer el proyecto productivo de tomate en el departamento de Chimaltenango, pero resulta que en la investigación no encontraron datos cómo comparar. Entonces váyase a Zacatepeques, váyase a Escuintla, váyase a
Sololá, váyase a Shela o la capital. Lo que necesitamos es comparar, ¿verdad?, estos datos para ver si el proyecto que yo pretendo abarcar aquí en el municipio o en el departamento va a tener rentabilidad o factibilidad de poder realizarse, siempre desde el punto de vista financiero. Situación actual de las exportaciones e importaciones en términos monetarios. Por ejemplo, no se los coloqué aquí, pero si puede conseguir por lo menos de los últimos 3 años, lo ideal es de 5 años, ¿verdad? Entonces puede poner, de acuerdo a la investigación y a la página del Banco de Guatemala, se estableció que las exportaciones de este producto en el país de Guatemala o en el departamento de Chimaltenango se encuentran fue de 100,000 quetzales, ¿va?, por cada año de estudio, o 20,000 en el 2018, 50,000 en el 2020, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquí lo que queremos es que usted vea o que investigue en términos monetarios, ¿verdad?, cuánto se exporta y cuánto se importa, ¿sí? Aspectos económicos, por ejemplo, si aquí el ingreso de la población, ¿verdad?, el empleo, si hay oportunidades de empleo, si hay escasez de empleo, si hay capacidad adquisitiva, todo lo que tenga que ver con cuestiones monetarias. Siempre todo es con base en fuentes secundarias. En el aspecto ambiental, pues es importante, ¿verdad?, qué impacto va a tener la producción y comercialización del producto que usted elija en la ubicación que usted elija. ¿Qué va a ser los desechos que se produzcan por la elaboración del tomate, ¿verdad? Tienen que considerar, por ejemplo, un plan de manejo ambiental, ¿verdad? Aquí investiguen, por ejemplo, si estamos trabajando el proyecto de tomate, si actualmente hay un plan de manejo ambiental respecto al tomate, ¿verdad? ¿Qué incluye este plan de manejo ambiental? Por ejemplo, qué tipos de insecticidas, qué tipo de maquinaria, si es industrial, ¿verdad? Si utilizan combustibles, si, qué van a hacer con los desechos, etcétera, etcétera, etcétera. Repito nuevamente, lo que me interesa aquí a mí es que usted se vaya empapando de todo lo que conlleva la realización de un proyecto. Y por último, en el numeral 10, necesito que me redacten, ¿verdad?, una recomendación final, ¿verdad? Aquí, por lo menos, tendría que tener por lo menos una página, ¿verdad?, donde usted me explique o me narre si usted quiere, ¿verdad? De acuerdo a la investigación realizada, se puede concluir, ¿verdad? O se recomienda, o la propuesta es que conforme los aspectos de mercado se determina que sí existe un mercado en el cual abarcar si se elige el proyecto de tomate. En cuanto al aspecto técnico, se determina que sí existe, por ejemplo, el terreno, si existe la maquinaria y el equipo para poder producir, si existe mano de obra calificada o no calificada para la realización del proyecto en el municipio de Chimaltenango. En la parte administrativa se determina que si existen las condiciones. ¿Me explico cómo tienen que ir redactando esta propuesta? Vale. Anexos, los que usted considere necesarios, ¿verdad? Lo que no quiero es que usted me haga un gran informe de 60, 70 páginas. No, no, no. ¿Verdad? Me atrevo a decir que con unas 30, exageremos 40 páginas, incluido carátula y todo lo que se le pide, suficiente para hacer su estudio de perfil. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Hace como 2, 3 años me hicieron un perfil preliminar como de 100 páginas. Olvídense, eso no lo necesito, ¿verdad? Tampoco cumplió el objetivo. A mí lo que yo necesito es que ustedes se empapen en este sentido conforme el proyecto que ustedes elijan.
Ya les dije que todo es con base en información secundaria, ¿verdad? Apéguese solo a la guía, por favor, ¿verdad? ¿Qué me ha pasado? Que consiguen tesis, por favor, no se base en tesis. Las tesis son muy buenas, pero algunas ya dejaron de ser vigentes, es decir, las condiciones cuando hicieron esas tesis ya no son las mismas que son ahora, ¿verdad? Entonces, si usted quiere agarrar una tesis, pero solo agárrela como guía, no la agarre como que voy a copiar lo que dice aquí y lo voy a pegar, porque las condiciones son muy diferentes. Y créanme, yo me doy cuenta porque cuando yo empiezo a leer, ustedes regularmente solo copian y pegan y ni se dan cuenta que dice de acuerdo en el año 2009 o conforme la proyección para el año 2004, dice. Entonces vengo yo y digo, puchica, 2004 para 2022 ya son 16, 17 años los que ya pasaron, las condiciones no son las mismas. Como es un trabajo eminentemente de fuentes secundarias, por favor, aquí les puse tentativamente las normas APA séptima edición. Por ahí hay un proyecto, ¿verdad?, en que se quiere unificar un documento aquí en el centro universitario que es el que vamos a aplicar en todos los cursos. ¿Por qué? Porque hay cursos en los que piden las normas APA séptima edición, hay otros que piden un instructivo que anda por ahí de las prácticas, entonces no hemos unificado ese criterio, ¿verdad? Entonces yo por el momento aquí les voy a dejar las normas APA séptima edición. Por favor, es decir, cita corta, cita larga, ¿verdad? Si están citando una ley, por favor revisar cómo se cita una ley, ¿verdad? O un documento, una revista, etcétera. La parte que les interesa a ustedes, la ponderación. Les decía que todo el proyecto en sí va a valer 15 puntos, pero lo tengo dividido en dos partes. La primera parte, que es este perfil preliminar, va a tener una ponderación de 5 puntos. Sí, está bien hecho, por supuesto, ¿verdad? Si no, pues ahí vamos a ir, ¿verdad?, descontando los puntos. Y la segunda parte va a tener una ponderación de 10 puntos, es decir, la realización del proyecto en sí, de los 5 o 6 estudios que yo les voy a pedir más adelante. Es decir, que son 15 puntos de la zona de 25 puntos. Comprobaciones de lectura van a ser pocas, una o dos, tres tal vez, de un punto cada una. Sí, laboratorios igual va a valer un punto, solo para efectos de práctica de todo lo que tengamos que hacer de parte práctica, ¿verdad? Fecha de entrega, por favor, improrrogable. Va a ser el 12 de agosto, ¿sí? Por eso les decía que entre más rápido definan grupos y más rápido definan qué van a trabajar, mejor para ustedes, porque van a tener suficiente tiempo de ir avanzando. Y aquí ya entra en juego lo que les hablaba en la clase anterior, los que van a llevar la práctica profesional, entonces empiecen a aprovechar el tiempo al máximo. Las instrucciones de forma, aquí están, vean, por favor las leen. ¿Alguna duda? Rick, Diga, perdón, le escucho. Diga, mencionabas Sergio. que son proyectos de producción o bien comercialización y ventas, ¿verdad? Como No, experiencia en años anteriores, decía, perdón que lo interrumpa. dígame. Ajá, diga, le escucho. No, le escucho ahora, dígame. Muy bien. Yo le decía que con experiencias de años anteriores, ¿cuál aconsejaría usted poder llevar? Si de una de producción o de comercialización. Vamos a ver, pues, ¿quiénes estaban al inicio? Lo mencioné. Werner, ¿me puede ver usted? Se nos fue Werner. Digo que prefiere el de producción. Bueno. Ajá, gracias. Vea, Sergio, primero, ¿Aplica solo para esta parte o todo el documento? ¿en la primera parte o en la parte del estudio financiero?
En la parte 3, aspectos económicos, políticos y socio... Ahí había Bueno, mencionado... espérame, lo voy a ir a buscar. Ah, sí, vaya. Entonces, mire, pues, aquí me interesa que usted o que ustedes investiguen y que coloquen en el perfil los indicadores macroeconómicos que ustedes consideren que van a afectar o que pueden afectar a su proyecto. Por ejemplo, yo les decía, cuando toqué este tema de que indicadores macroeconómicos tenemos la tasa de interés, el tipo de cambio, la inflación, exportaciones, importaciones, Producto Interno Bruto, consumo nacional aparente y un montón de indicadores más. Conforme todos esos indicadores, ustedes los van a leer y van a decir, bueno, la inflación sí me puede afectar, entonces coloca usted, bueno, indicadores macroeconómicos, que es 3.2, entonces en el 3.2.1, por poner un ejemplo, inflación, ¿verdad? Se considera que la inflación en Guatemala se encuentra actualmente en el 4.5% e históricamente ha estado entre un 3 y un 8% y se espera cerrar al 31 de diciembre del 2022 en un 10%. Esta situación afectará positivamente el proyecto porque permitirá o afectará negativamente porque eso va a hacer que las ventas disminuyan, yo no sé. No sé si me explico ahí cuando le hablo de los indicadores macroeconómicos. Sí, solo la consulta que tengo es, como usted había mencionado, que no necesariamente eran del producto en específico. Entonces, Bien, al proyecto. Bien, bien, bien. Yo le decía que los que usted considere que van a afectar el proyecto. Ah, y cuando usted mencionó, cuando yo le decía eso era porque, por ejemplo, si usted busca tomate y cuando usted busca indicadores macroeconómicos que afecten el tomate, posiblemente no vaya a encontrar. Entonces, ¿cuál va a ser su búsqueda? Indicadores macroeconómicos que afecten a la agricultura. ¿Me explico ahora? sí, Lick, cabal, esa era la duda. Muchas gracias. Ah, ajá, no precisamente del producto, porque puede buscar, por ejemplo, el tomate está dentro de los productos agrícolas. Si usted elige, por ejemplo, lo de la tilapia que les decía, entonces no va a poner indicadores que afecten la agricultura, sino que afecten, ¿qué? El sector pesquero, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, Lick, ahí estamos, gracias. Va, entonces miren pues jóvenes, me interesa, ya salí de esta parte, me interesa de veras que si el viernes ya están los grupos, ¿verdad? Sería